Yo me acuerdo que cuando quieres adoptar, Octavio no quería. No. Fue un viacrucis ahí porque tú estabas, claro que voy a adoptar, y él no quería. Y él no quería. Mi embarazo fue muy complicado. Y después llega Luciana a tu vida. Sí, pero esa es otra historia. Pero esa es una historia muy fuerte. Muy fuerte. Sí, es una historia muy fuerte. ¿Cuántos años tiene hoy Luciana? 11. 11 años. Sí. ¿Y tú la tienes desde hace cuántos años? Hace 10. O sea, hace 10 años trascendió Lorena Rojas. Así es, correcto. La historia fue muy dura. Mi hermana luchó contra el cáncer durante 9 años. ¿Cáncer de qué tenía Lorena? Lorena empezó con cáncer de mama. Madre mía. Imagínate yo en Miami con mi hermana a horas de morir y mi mamá me decía, ¿qué vamos a hacer? Encárgate. Estoy a punto de perder a mi hija. Y yo no voy a hacer nada, Mayra, te toca a ti. Ay, Mayra. ¿No? Yo viendo a mi hermana que se me está yendo y una bebé de 1 año, 2 meses que no tiene la culpa de nada. No, bueno. Y cuando estuviste participando para Señorita Oaxaca, platicas algo que yo creo que le sirve mucho a la gente, de lo que tú veías ahí, de lo que no te gustó y que alzaste la voz. Había una enorme manipulación sobre las niñas, sobre todo las que iban solas. Hubo momentos que no fueron nada gratos. Un productor de televisión, me acuerdo que estábamos en el Camino Real porque era el hotel oficial del concurso. Claro. Y tocaron la puerta y había un bebé. Y de pronto veo a la tal Angie que está parada con un traje de baño en una mesa como de 4 o 5 señores ya muy maduros, y uno de ellos con el cigarro le quema la pompa, la otra grita, él le agarra la pompa, o sea, era de blanca. O sea, te estaban prostituyendo. Sí, te estaban prostituyendo. Sí, estaba yo muy enojada con él. Pero te puso el cuerno, ¿no? Me puso el cuerno el menso. Y entonces, pues yo llego de trabajar, entonces me siento, toco sin querer la computadora, y la computadora se prende. Y yo fumándome mi cigarrito me acerco a ver que estaba grabando Octavio, ¿no? Y no estaba grabando nada. Eran los textos que el señor le estaba mandando a la nueva galana. Ay, no. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Hay amigas que a pesar de que pues, por mucho tiempo no nos veamos, sabemos que cuando nos encontramos, ese abrazo, ese saludo, esa sonrisa, la verdad es un gusto y es un placer porque es de a de veras. Es una amiga de hace muchos años que tuve la oportunidad pues, de hacer muchas cosas con ella cuando estuve en la editorial, y siempre cálida, amorosa, así como ustedes la pueden ver en la televisión haciendo papeles hermosos, de verdad que así es en la vida real. Es una actriz, es presentadora, fue modelo, es un estuche de monerías. Señoras y señores, hoy tenemos el gusto que vamos a platicar con una gran mujer. Ella es Mayra Rojas. Bienvenida, Mayra. Gracias, público conocedor. Y llegas con una vibra tan bonita, con una energía que digo que no las pase hoy. Ay, aquí la reparto y la comparto. Qué gusto verte. Igual. Qué gusto verte. En realidad tenemos muchos años de conocernos. Muchos años, ¿verdad? Y me da muchísimo gusto reencontrarme contigo. Me enteré cuando saliste de las revistas y demás, pero formaste parte de la vida de muchos. ¿Verdad que sí? Y bueno, pues tuviste un enorme éxito durante el tiempo que estuviste encabezando las revistas de espectáculos, y se van formando lazos. Se van formando lazos, y me da un gusto enorme estar contigo. Porque yo tuve la fortuna de, bueno, me voy a embarazar, no me voy a embarazar, ya me voy a casar, oye, pero tu marido, oye, pero qué guapo. O sea, tantas cosas. Y que las escuelas y que los hijos, o sea, pues una mujer de carne y hueso que pasa por muchísimas cosas como nosotros, como la gente que nos está viendo, y que aquí está feliz y muy guapa, ¿eh? Muchas gracias, Mati. Mira quién habla. Pues la vida es un sube y baja todo el tiempo, y cuando decides, porque sí fue tomar la decisión de ser actriz,
pues implicaba mi vida de por medio, y sí tuve que hacer como estos saltos muy severos para tomar la decisión primera de casarme, de tener esta responsabilidad con alguien más, de compartir tu vida, luego de tener hijos, de seguir siendo yo, que el medio no te coma, que de pronto la fama no te sobrepase y de todas maneras, pues tener una vida común sin estar en los escándalos ni en la boca de todo el mundo. Sí. Pues porque soy una persona que va al súper, cuando no tengo una persona que me ayude, tengo que limpiar mi casa. A veces hay, a veces no hay. Lidiar con adolescentes, con divorcios, en fin. O sea, no todo es así como parece. ¿Comienzas tu carrera como modelo? Fíjate que por azar todo mi vida ha sido muy azarosa, pero yo siempre me acuerdo que mi papá, ahorita que dices que sin filtro, soy muy mal hablada. Yo creo que mis antepasados eran de Avándaro por ahí. Mi papá decía que pendejo es aquel que tiene las oportunidades y no las quiere ver. Wow. Y eso yo lo oí desde muy chiquilla y me quedó, fue algo que me impactó. Y me fui dando cuenta con la vida que las oportunidades de pronto son un abanico abierto y las tienes enfrente. Y como decía mi papá, pendejo el que no las quiere ver, ¿no? Entonces, pues era tomar la decisión. No siempre acerté, a veces me equivoqué, como todos. ¿Quién no? Claro. Pero de pronto, estando yo en la prepa, me invita la maestra de danza a tomar clases particulares a 3 cuadras de mi casa. ¿Allá en Oaxaca? No. Yo soy de Oaxaca, pero yo he vivido toda mi vida aquí. Cuando mi papá se separó de mi mamá o cuando iban a nacer, era Lorena la que ya estaba en el estuche. Mi mamá se entera que que había otra mujer con un bebé también en camino. Entonces tengo una hermana entre mi hermano Walter y yo, y mi mamá, cuando se enteró, pues obviamente le dijo a mi papá: ¿y te ves? Muy bien hecho. Y entonces nosotros ya estábamos aquí, yo estudiaba en la prepa 8, que está en Mixcoac, y pues la clase de danza con mi maestra estaba a 2 cuadras de mi casa y era Bárbara Angeli. Mira. Entonces el estudio de Bárbara Angeli estaba a 2 cuadras caminando de mi casa. Y yo dije, pues claro que voy a tomar clase contigo. Pero pues también era una escuela de modelos y no sé cuánto, y me invitan a concursar al Señorita Oaxaca. Mi mamá se infartó y mi abuela dijo: yo te apoyo. Ay, yo voy contigo. Ay, la abuela. La abuela maravillosa. ¿Cómo se llamaba la abuela? Matilde. Mira. Exacto. Mira. Matilde. Y entonces entro a un Señorita Oaxaca, gano el Señorita Oaxaca, me voy al Miss México y quedo en segundo lugar del Miss México. Y es mi primer contacto con la televisión. Y descubro que cuando a mí me dan el micrófono, eso era lo mío. O sea, yo nunca había hablado en público, pero cuando yo me paro en el escenario, en el Señorita Oaxaca, Hijo. Y veo que todo el mundo me está poniendo atención, y mi tono de voz, era algo muy particular, ¿no? Y en el 83, que fue cuando yo concursé, estaba el señor Raúl Velasco, empecé a codearme con los grandes de la televisión. Importantes, sí. Y conozco a Aníbal y Tania, que era una de las mejores agencias de modelos, y me invita Tania a García Lambarri a que yo forme parte de su agencia. Y entonces, pues durante todo ese año, yo tuve muchos eventos sociales como Señorita México de segundo lugar. Y cuando terminó todo el merequetengue, me meto a la agencia y empiezo a modelar. Y mi vida de modelo fue muy divertida. Viajé, empecé a ganar mis primeros pesos y mi mamá ahí me perdió. Dijo, ya no tengo poder sobre este escuincla, Claro. pues porque yo ya estaba ganando dinero.
Y afortunadamente tuve una mamá con muchos límites. Mi mamá, los castigos para mí eran, yo le decía, ¿por qué no me das un cachetadón? Me sobo y me voy de fiesta. En vez del castigo. No vas a salir las próximas 2 semanas, ¿no? En ese entonces no había celular, concha pacha. Y entonces, pues, mi contacto con el modelaje, que tuve muchísimas experiencias maravillosas, me lleva a conocer a Patricia de Llano, a Patricia. Y Patricia, que fue una de las tantas esposas, pero creo que fue la primera esposa de don Luis de Llano, me invita a hacer el primer programa de moda o ser la voz del programa de moda o de la cápsula de moda de Videocosmos. Claro. Y entonces yo alternaba mis cápsulas de moda de Videocosmos con el modelaje y me fui contratada por Avenue a Madrid. Y allá estuve modelando 6 meses, pero extrañé las tortillas y los frijoles. ¿Cómo crees? Vamos a hablar en plata. A ver, la verdad es que para el rango de altura de los mexicanos, pues sí era yo una mujer alta, unos 69, sí, ¿no? Destacabas, claro. Pero tenía yo amigas modelos mucho más altas que yo. ¿Mexicanas no? Sí, algunas. Ah, mira. Por ejemplo, Wendy de los Cobos, que es una de mis mejores amigas desde entonces. Wendy mide 1,75. Entonces, pues sí era de las más altas modelando. Y cuando yo llego a Europa, pues yo era petit. Entonces, mi fuerte, que eran las pasarelas, pues no me tomaban en cuenta porque la ropa me quedaba larga. O sea, los tiros de los pantalones me quedaban muy largos. Y entonces, bueno, pues estuve allá haciendo traje de baño y ropa interior y fotografías y demás, y me regresé a México. O sea, ¿y cuál pena? Para nada, todo bien, o sea, el micrófono, pararte enfrente de un escenario, pero concursar. Eso lo fui descubriendo, porque no sabía que no me daba pena. Si tú no hubieras estado en la televisión, si tú no hubieras empezado en el modelaje, ¿qué hubiera pasado contigo? ¿Te has imaginado, ibas a estudiar otra cosa, querías qué? Pues sí tenía yo idea, pero perdonando con tos. A los 19 años, 18 años, realmente no sabes qué quieres. Quieres todo y no quieres nada. Tienes razón. Yo amo el mar. Y yo soñaba con ser bióloga marina y nadar entre delfines y focas el resto de mi vida. Nada que ver. Y cuando yo le dije a mi mamá que yo me quería ir a Ensenada a estudiar biología, mi mamá se tiró al piso de la risa. Me dijo, por supuesto que no. Tú no te vas a ir a estudiar a Ensenada. ¿Sola? Sí, por supuesto. ¿Quién te va a controlar? Y te digo que mi mamá era una mujer bastante ruda conmigo, su primera hija. Entonces yo tenía a mis hermanos de chaperones, pobrecitos. Y mi mamá no me iba a permitir que yo me fuera a estudiar cerca del mar y cerca de Estados Unidos sola. Sí, por supuesto. Que hubiera sido muy divertido porque hubiera sido una bióloga descarriada, hippie, ¿no? Y la psicología es algo que también me gusta mucho. Cuando yo concursé, mi mamá me dijo, no me vas a dejar la escuela. Entonces yo terminé la prepa y me metí a la Facultad de Psicología en la UNAM y no alcancé más que 2 semestres, o creo que pisé el 3er semestre cuando ya tuve el contacto con el modelaje y empecé a ganar dinero. Dije, de estar sentada en una banca en la UNAM a estar ganando dinero y poder comprarme mi coche, pues preferí modelar. ¿Y qué hiciste con tu dinero cuando empiezas a ganar? Pues mi mamá, yo vivía con mi mamá. Entonces las reglas en casa de mi mamá era, si vas a vivir aquí, pero ya trabajas, tienes que pagar. Te toca, claro. Te toca pagar parte de lo que comes, de lo que consumes, y yo le tenía que dar parte de mi sueldo a mi mamá. Hasta que dije, bueno, pues un día nos peleamos durísimo y me dijo, mamá, pues tú ya te sientes muy independiente, ahí está el departamento, te lo rento. Órale, va. Y que me renta mi mamá el departamento. Y pues me fui a vivir sola. ¿Cuántos años tenías, Mayra? Tenía yo 21. ¡Ay, escuincla! Muy chiquilla. ¡Ay, qué pantalones!, ¿no? Pues sí, pero pues yo ya me sentía como queriéndome comer el mundo. Y si yo me pasaba de pagarle la renta a mi mamá los días tales, mi mamá, no sé cómo le hacía, pero o me quitaba la luz o me quitaba el agua. Entonces,
era de pronto querer abrir la llave para bañarme y no había agua. Y mi mamá decía, pues estamos a 12, reina, y no me has pagado, así que se acabó. Bueno, y entonces modelé muchos años. Eso forma. En ese momento, a los 21 años, ay, mamá, pienso yo, qué mala eres o qué dura eres si soy tu hija, ¿cómo me haces esto? Claro. Pero hoy, al paso de los años que eres mamá, lo ves y ¿qué dices? Yo se los quiero aplicar a mis hijos y mis hijos así de, ay, porfa, ma, ¿no? Yo no, ¿será que a mí me dolía tanto que mi mamá fuera tan dura que uno no quiere repetir los patrones, sí, es cierto, pero a final de cuentas los tienes que aplicar porque la disciplina, el orden, la contención forma? Y creo que nos duele a nosotras más como mamás que los berrinches que te haga el hijo, así de te odio, sí. Eres la peor madre del mundo, sí, pero el día de mañana me lo vas a agradecer. Claro. Y yo me acuerdo que mi abuela lo decía y seguramente su madre se lo decía, y eso es algo que se repite generación tras generación, porque si no lo haces, los seres humanos perdemos totalmente la línea y el contexto de vivir porque vivimos bajo ciertas normas. Sí, sí. Porque si no, entonces pues pasa lo que está pasando ahorita, ¿no? Hay un desorden emocional enorme. Chantajista hasta Sí, cierto claro. punto, de que, ay, mamá, mira, es la última fiesta, por favor, van a ir todos. ¿Te pasa o lo estoy inventando? No, por supuesto que me pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces llega a alcanzar una estrella. No, bueno, estuve en Videocosmos un rato. La conducción fue lo que a mí me dio, esta voz que Dios me dio, aguardientosa. No crean que es porque fumo, porque estoy mala de la garganta. No, así la tengo desde los 14, 15 años. Entre sexy, ronquita. Mi mamá también es de voz ronca, y cuando mi mamá contestaba el teléfono, creían que era yo. Y mi mamá le seguía el juego y le sacaba toda la sopa a mis amigos. Hijo. Entonces, cuando yo entro a conducir, que Patricia de Llano me lleva a Videocosmos, conozco a Rita Macedo. Rita Macedo, una actrizota de los 60s. En paz descanse. Sí, una señora dura, fuerte, con una personalidad increíble. Nos lleva a mi hermana y a mí a su casa. A Lorena y a ti. Sí, a darnos clases de colocación de la voz y dicción. Entonces, una casa lúgubre de San Ángel, muy antigua, con muchas cosas, cuadros, y nos acostaba en las alfombras y nos ponía gomas en los dientes para hablar, y decía, no me escondas esa voz. Esa voz necesito que se salga. Y entonces, bueno, eso me ayudó a irme metiendo. Yo creo que Rita me recomendó con Luis y a Lorena también, que empezamos a conducir programas bajo la producción de Luis de Llano. Mira. Mi hermana hizo Música Futura y luego vino el Miss Universo en Cancún. Yo me fui con Luis a conducir los programas especiales en Cancún, y de ahí se armó un equipo. Ajá. Al grado de que hicimos muchas cosas juntos de conducción. De conducción. Yo me gano el premio como la mejor modelo en el 89, que daba la Cámara de la Industria y el Vestido, y me voy a trabajar a Avenue Europa. Y en ese inter, Luis decide hacer su primera telenovela musical, que fue Alcanzar una Estrella. Pero yo estaba en España. ¿Y entonces qué pasó? Y entonces me habla mi hermana y me dice, Mayra, Luis te quiere de regreso porque quiere que hagas un personaje en una telenovela. Le dije a Lorena, ¿yo qué demonios tengo que hacer en una telenovela? Si yo estoy acá en Europa modelando. Pero te digo que yo extrañaba muchísimo mi familia. El mundo de la moda es un mundo muy vacío, muy solitario, y no aguanté. Y cuando Lorena me dijo, Luis te quiere de regreso, dije, pues no sé lo que es hacer una telenovela. Pero ahí voy. Pero mi papá me dijo que las oportunidades se presentan, y ahí estaba la oportunidad. Por supuesto. ¿No? Entonces no la dejé pasar. Regresé, entré a Alcanzar una Estrella y nunca me imaginé que Luis iba a hacer una segunda parte. Mira.
que además era la primera telenovela en la historia de México que se hacía una primera y una segunda parte. Y ahí, cuando me vi en la televisión, dije, madre mía, qué vergüenza, qué mala eres, por Dios. Y entonces levanté la mano y le dije a Luis, por favor, unas clases. Y entonces Adriana Barraza, la maestra Adriana Barraza y Sergio Jiménez fueron nuestros maestros en el CEA. Y de ahí para el Real. Y de ahí, 36 años después, aquí seguimos. La carrera de modelaje, lo acabas de decir, pues muy solitaria. Sí. Me imagino muy competitiva. Y muy cortita. Aparte de muy cortita, muy sacrificada. Fíjate que no la sentí tan sacrificada porque no es que yo tuviera que tener un peso específico. Yo tragaba como pelona de hospicio. ¡Qué fortuna! Pero a los 22, 24 años tienes un metabolismo súper acelerado. Claro. Entonces, pues tu cuerpo, vas al gimnasio 1 o 2 veces a la semana, pues tienes 22, 23, 24 años. Entonces, realmente no fue un sacrificio. Yo modelé con los mejores diseñadores en México. Digamos que para las modelos ser la novia de un diseñador de alta costura es como la cerecita del pastel. O sea, que te vista de novia y que salgas al final. Que salgas al final. Uy, te tocó muchas veces. Manuel Méndez, Enrique Martínez, Carlo de Michelis. Mira. O sea, trabajé con grandes diseñadores de lo que era la alta costura en México. ¿Y te tocó vestirte de novia? Sí, claro, yo fui la novia de ellos, o sea, en varios desfiles de modas. Entonces era muy divertido trabajar con ellos. Y era un trabajo finalmente, Era un ¿no? trabajo, claro, y también me llevé mis raspones porque pues a esa edad era yo bastante irresponsable con mi trabajo y entonces me levantaba tarde y así de ¡ay, córrele! Y ya había yo llegado tarde al ensayo, etcétera, etcétera. Y pues después de unas buenas cachetizas se me quitó. Pero... ¿Qué aprendiste del modelaje? ¿Qué se te quedó? Te veo tu forma de sentar súper cool, tranquila. Yo siempre estoy viendo y me canso y me muevo. ¿Qué aprendiste del modelaje que nos puedas compartir, que a la fecha lo sigas empleando en tu vida, usando en tu vida? No quiero sonar superficial, pero siempre hay que comprar un buen trapo de una buena marca, clásico, porque te va a durar toda la vida. Y la moda es cíclica, va y viene. Me acuerdo que mi mamá un día sacó unas micro minifaldas de cuero que ella usó en los 70s. Mira. Cuando yo vi las minifaldas, para mí eran horrendas. Mi mamá me dijo, ¿no las quieres, mijita? Y yo, ay, ¿cómo crees? Esas cosas tan muy feas. Y eran de piel, de cuero. Mi mamá las tiró. 5 años, 8 años después, se volvieron otra vez de moda. Yo decía, las faldas de mi mamá. ¿Y si eran de piel? Eran de piel, no era vinipiel de 2 pesos. Sí. Eran de verdad buenas. Entonces, hay que saber comprar. Hay que comprar moda barata para el verano, pero para el invierno nunca. Y siempre hay que comprar un muy buen abrigo, unas muy buenas botas, y esas te van a durar toda la vida. Mira. Aprendí pues la disciplina que es ser modelo. No es nada más ser bonita porque es algo que no pides. Me lo regalaron los genes de mis papás. Tener buenas relaciones sociales, porque yo conviví con el grupo más importante de judíos del centro que fabricaban ropa, que siguen fabricando ropa y tenían estas marcas que iban y venían. Modelábamos en discotecas, trabajamos en aviones. Fíjate. O sea, hicimos muchísimas cosas interesantísimas y creo que fueron grandiosos recuerdos. Hasta la fecha, muchos que fueron modelos, amigos míos, siguen siendo mis amigos. El sentado, enséñanos a sentar, Mayra. Eso lo aprendí en el Señorita México y no tanto en la moda, porque luego las modelos somos muy fachosas. Una vez fuimos a hacer un desfile en Chihuahua y nos levantaron súper temprano. Entonces estábamos 20 y tantas modelos en el aeropuerto, de pijama, los pelos, hechas una traza.
Llegamos al aeropuerto de Chihuahua, creo que fue en Ciudad Juárez, llegamos y nadie venía por nosotros. Y todas acostadas en el piso, de verdad, hechas unas fachas. Y llega una señora así, disculpen, ¿no venían en el avión con ustedes unas modelos? No. Nosotras somos las modelos, la mujer se le cayó la quijada. Cuando ya nos vio maquilladas, peinadas, dijo, ay, perdón, no sabía que se transformaban. Pero la modelo está harta o cansada de todo el tiempo maquillarse, peinarse, posar, ponerse un vestido que no se va a comprar y que no se va a poner. Claro. ¿No? Entonces, la modelo en su vida cotidiana es fachosona. Y ya cuando la ves arregladita dices, no, bueno, yo quiero ser como ella. Pero el 80-90% de las modelos en Europa más son como desparpajadas. Desenfadadas, ¿no? Sí, más bien en el Señorita México fue donde nos enseñaron a sentarnos, a pararnos. Yo no me había puesto tacones en mi vida. Entonces tenía yo los pies así llenos de ampollas, de que eran no sé cuántos kilómetros de pasarela caminé, porque no sabía yo caminar en tacones. ¿A la fecha te gusta usar tacones? Fíjate que con la pandemia el pie se desacostumbró. Me gusta cómo se estilizan las piernas, pero me gustan nada más de mi coche al restaurante y del restaurante a mi coche. Somos igual. Llegando a mi casa me los arranco y subo las escaleras descalza. Ya llega el momento que ya no los aguanto. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. Y cuando estuviste participando para Señorita Oaxaca, platicas algo que yo creo que le sirve mucho a la gente, nos va a servir mucho a nosotros, si nos los quieres compartir, de lo que tú veías ahí, de lo que no te gustó y que alzaste la voz. Bueno, llegan la mayoría de las mujeres que entran a los concursos de belleza son sumamente jóvenes. Hay chamacas hasta de 16 años que necesitan el permiso de sus papás para que estén ahí. Creo que hay una edad límite para formar parte de un concurso de belleza, que pueden ser 23, 24, ya estás vieja para representar la belleza, ¿no? Para empezar, bueno, la belleza tendría que ser como no nada más física, sino todo lo que envuelve ser bella, ¿no? Inteligencia, cordura, preparación, objetivos, etcétera. Yo creo que no nada más es que seas bonita, porque ha habido concursantes hermosísimas que en cuanto abren la boca dices, madre mía, ¿por qué? No, calladita. Sí, ya de ahí sale calladita, te ves más bonita. Pero bueno, en ese entonces los señores Guerrero, que eran los dueños... Carlos Guerrero, ¿verdad? Sí, Carlos Guerrero y su esposa eran los dueños del Señorita México. Claro. Y ellos, en conjunto con Raúl Velasco, transmitían el programa. Había una enorme manipulación sobre las niñas, sobre todo las que iban solas. Yo tuve la fortuna de que siempre me acompañó mi abuela, y así como Lucerito que traía a su mamá, yo traía a mi abuelita, y ella era la que me estaba de alguna manera observando. Echando ojo, claro. Pero sí hubo momentos que no fueron nada gratos. Un productor de televisión, me acuerdo que estábamos en el Camino Real porque era el hotel oficial del concurso. Claro. Y tocaron la puerta y había un bellboy, típico bellboy del Camino Real de los 80s, con unas llaves. Se lo mandan a la señorita Oaxaca, un carro para ella. Yo cuando vi las llaves me tembló todo. Yo tenía 18, iba a cumplir 19 años. Y yo así como foca, así, yo quiero. Y mi abuela se volvió verdaderamente un diablo. Bueno. Dijo, mi nieta no se vende. Y quien haya sido, vas y le dices, hasta de la letanía completa con todas las peladeces, porque mi nieta no se vende. Mira, yo decía, pero por lo menos déjame ir a dar una vuelta, ¿no? No sabía ni manejar. Para mi abuela fue una ofensa. Yo no lo percibí. Sí, ¿me entiendes? Yo decía, pero ¿por qué no voy a aceptar un coche? Porque hay un intercambio. Un carro te va a costar. Fíjate. Te va a costar, ¿no? Ir a una fiesta, me decían, es la fiesta de Raúl Velasco. Vas a la fiesta y el hotel diplomático y en la suite presidencial, y entrabas y aquello era
no era una fiesta, ¿no? Ya iba mucho más allá de la fiesta, había droga por todos lados y entonces me acuerdo de Milton Gio que me dijo, ¿qué haces aquí? Pero es que es el cumpleaños de don Raúl Velasco, pero Raúl no está aquí. Don Raúl no viene a estas fiestas y es el pretexto para que estén ustedes aquí. Y me corrió. Milton Gio me dijo, te me vas ahorita. Mira, qué gran persona. Sí, y luego cuando yo estoy en el Señorita México, en ese año en donde la banda, mi abuelita me decía cuando llegábamos de algún lado, ponte la banda. Pero ¿para qué tú ponte la banda? Ay, entonces me ponía la banda y no nos abrían las maletas en el aeropuerto, ¿no? Porque era la foto y todo. Y un día me hablan para decirme que había una comida con el gobernador del Estado de México. Y me habla una de las chaperonas del concurso. Porque tenían chaperonas, ¿verdad? Sí, cada 10 chavas o cada 6 chavas teníamos una chaperona, porque aunque yo estaba mi abuela conmigo, los eventos éramos nosotras. Las abuelas o las mamás se iban a hacer otras actividades, mientras nosotros que la foto, que la prueba de ropa, que esto. Y pasando ya el concurso, pues yo me acuerdo de la que era la jefa de las chaperonas, que eran varias mujeres que nos coordinaban. Y entonces me habla esta mujer, me acuerdo que se llamaba Angie, me dijo, hay un evento con el gobernador del Estado de México, te veo en el Camino Real, en el lobby, y de ahí nos van a llevar al lugar donde va a ser el evento. No me acuerdo por qué esa vez yo fui con una amiga. Y yo tenía esa tarde, como a las 6 de la tarde, mi primera prueba para un muestrario para la marca Vanity. Entonces llegamos al Camino Real, empecé a ver un grupo de mujeres de todas las edades y veo a Angie, veo a otras personas conocidas y nos empiezan a llevar a camionetas porque nos íbamos a subir a un helicóptero para que nos llevaran a una casa a Valle de Bravo. Pues era el gobernador, ¿no? Era el gobernador. Y yo había estado mucho tiempo pues en este tipo de eventos donde sobre todo las gobernaturas de turismo de cada estado invitaba a las representantes de belleza a engalanar estos eventos, ¿no? Era el trabajo común de una representante de un estado. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo me llevé mi bandita en la bolsa, llegamos a donde estaba el puente de Conafrut y ahí había un helicóptero enorme. ¡Guau! Me voy a subir un helicóptero. ¿Qué nivel? No piensas en el peligro. Sí, 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 de lo que implica ya subirse ahí. A un helicóptero. ¿A dónde voy? Que te subes al helicóptero con otras mujeres. Había unas demasiado exuberantes, muy inyectadas, muy transformadas, pero pues no me pasaba por la cabeza qué estábamos haciendo. Y pues sí, llegamos me acuerdo que el capitán, el piloto del helicóptero, le dijo a alguien del helicóptero, de los que venían con nosotros, que él no se podía regresar después de las 5, que porque los aires en Valle de Bravo pueden voltear un helicóptero. Mi muestrario era a las 6 de la tarde, entonces dije, perfecto, a las 5 nos regresamos ya, perfecto. Han de haber sido las 11 de la mañana, una cosa así. Llegamos a una mansión a la orilla del lago y me dijo la chaperona, ¿no traes traje de baño? No. ¡Ay! Ahí está una maleta de todos los que sobraron del Señorita México. Agarra el que quieres, están nuevos. Ay. Ok. Mi amiga y yo nos pusimos el traje de baño, nos fuimos a la alberca y ahí empezaron a pasar cosas, ¿no? De pronto salió una mujer en cueros, corriendo, no sé qué, y de pronto empecé a ver que llegaban hombres, pero no unos cuantos, hemos de haber sido como unas 30 mujeres, entre que volaban y otras llegaban por tierra, éramos muchas mujeres de diferentes edades, pero llegaron camiones, ADOs así, de estos enormes, super ejecutivos, y yo veía que bajaban hombres de todas las edades y sabores y colores. ¿Cómo crees? Yo decía, ¿cuál es el gobernador?
Perdón, ¿cuál es el gobernador? Alguien que me presente al gobernador. Yo no sé quién era el gobernador, yo no lo vi, ¿no? O sea, yo no lo identificaba. A los 20 años, yo lo que menos me importaba era la cara del gobernador. Sí. Pero era el gobernador del Estado de México. Y entonces, ya dentro de la casa, carcajadas, música, gritos, drogas en la mesa, mujeres que salían y entraban de los cuartos. Yo decía, esto no me suena normal. No, hombre. ¿No? Ya era la hora de la comida y estaba yo en unos camastros con mi amiga y las dos estábamos como que nos queríamos decir que algo nos hacía sentirnos incómodas, pero no lo decíamos del todo. Yo no sé si era por qué fresa soy o qué ñoña. Sí. Pero algo no estaba bien, ¿no? Y de pronto veo a la tal Angie que está parada con un traje de baño en una mesa como de 4 o 5 señores ya muy maduros, y uno de ellos con el cigarro le quema la pompa, la otra grita, él le agarra la pompa y le da un chupetón en la pompa donde él le había quemado. ¿Cómo? Y ahí yo dije, esto se me está saliendo de control, esto ya no está padre. Claro. Y entonces me dice Angie, ella se da cuenta que la estoy viendo y me dice, habla a tu casa y diles que regresas mañana. No había celular. Estamos hablando de 1984-85. Y le dije, no me van a dejar que yo me quede aquí. Me dijo, es que no te vas a regresar hoy. Te vas a quedar. Entonces, ahí sí, mi instinto de supervivencia dijo, aquí está pasando algo mal. Hablo con Laura, mi amiga, y me dice, ¿cómo nos vamos? Ya eran como las 3 y cacho de la tarde. Yo me iba a la cocina a agarrar el teléfono y hacía como el que le marcaba a mi mamá. Pero si mi mamá se hubiera enterado, bueno, no sé qué hubiera pasado. De Troya, ¿no? Y entonces estaban unos tablones así muy largos de madera que estaban como en una palapa a un lado de la alberca, y los tablones tenían así unos tapetes bordados hermosos con cazuelas de comida, porque empezaba la comidona, ¿no? Entonces había chicharrón y mole y garnachas y las señoras echando tortillas. Y entonces le dije a Angie, yo me tengo que regresar. No te vas a regresar, Mayra. Pero es que yo me tengo que... Y empecé a armar un escándalo. Mira qué Agarré los tapetes y no me acuerdo de dónde me salió fuerza, pero ni cómo lo hice, pero volteé una de las ollas de barro, la volteé sobre la mesa. No me acuerdo ni qué era, ¿no? María. Cuando oigo que dice un tipo, llévate estas escuinclas y a las borrachas que están allá tiradas, no las quiero ver aquí. En lo que cargaban a las borrachas y nosotras nos cambiamos, agarramos nuestros tiliches, yo lloraba, la otra me gritaba hasta de lo que me iba a morir, me subí al helicóptero de regreso. ¡Qué fortuna! Llegué a México, me fui a mi ensayo, a mi prueba de vestuario, y le dije a mi mamá, le conté, y me dijo, no vuelves a ir sola, pero ni a la puerta, ¿no? Pero ya había vivido la experiencia como tal. Y al poco tiempo también sonó el teléfono de casa de mi abuela, que preguntaron por mí, y era una señora, María Antonieta, no sé qué, que le dijo a mi abuela que requería de mis servicios para unas fiestas privadas, en donde me pagaban por ir a la fiesta, que mi teléfono, el teléfono de mi abuela, se lo había dado la gente del concurso, y era pura blancas. ¡Ay, Dios! O sea, y te lo decían abiertamente. Dios mío. Todo lo que tú quieras hacer con nuestros invitados especiales corre por tu cuenta. Pero el hecho de que yo te lleve, yo te pago, y por cada copa que tú tomes y hagas beber a la persona, tú nos tienes que dar una comisión. O sea, era trata de blancas. O sea, te estaban prostituyendo. Sí, te estaban prostituyendo. Sí. Oye, ¿qué pantalones y qué tamaños para salir una niña de 21 años... tan lejos, con tanta gente, o sea, tienes un ángel enorme. Sí, ahora también, yo no sé si, obviamente, si te invitan, es porque mucha gente se presta. Bueno.
O sea, no, obviamente yo creo que yo era la única niña de familia que de alguna manera estaba ahí, que a lo mejor yo podría haber dicho, ay, pues está muy divertida la fiesta, ¿por qué no? Vamos a entrarle al toro, ¿no? Sí. Pero yo creo que nunca se esperaron mi reacción. No, bueno, nunca. Y bueno, pues obviamente me odió esta mujer, nunca más me volvieron a llamar, pero ahí no me había dado cuenta del peligro, o si me hubieran dado, o si me hubieran alcoholizado. Sí. Veto a saber qué hubiera pasado. Bueno, afortunadamente no pasó. O si te hubieras quedado y al rato ya vives en ese grupito, en ese clan, en esa mafia, que ya se dedica a eso, y bueno, pues y es que a lo un mejor trabajo, bajo ¿no? ciertas amenazas no puede salir. Por supuesto. No sé, pero yo me regresaron con las borrachas. Por el escándalo de las borrachas, y ni siquiera había tomado nada. Y ni siquiera habías tomado. Y entonces empieza a alcanzar una estrella, lo que dices, la parte 1, la parte 2, una novela que hizo una época, que marcó una época, definitivamente, y ahí te sigues ya dentro de la televisión, dentro de las telenovelas. Sí, para mí fue como un juego al principio, ya después me di cuenta de la enorme responsabilidad que implicaba salir en pantalla actuando. No era un juego, sobre todo cuando te topas con un Pepe Alonso, con una María Victoria, con una Ofelia Guilmain, con un Joaquín Cordero, que eran tus compañeros de reparto. Claro. ¿No? Y que yo decía, yo soy una estúpida comparada, es que, o sea, llegaba Joaquín Cordero y yo era la secretaria del señor que estaba enamorada de él. Y el señor se paraba en el set y yo me sentía así de chiquita. La voz, la presencia, el personaje que implicaba ser Joaquín Cordero. O que tuvieras a Pepe Alonso recitándote un poema en el picaporte del camerino porque le gustabas, ¿no? Y yo así de... y yo, ¿qué hago con Pepe Alonso? Pero son unos monstruos actoralmente. Entonces, yo que soy una mujer que me gusta los retos, que para mí las cosas se tienen que hacer siempre bien, y que para hacerlas bien las tienes que hacer con el alma, con la tripa. Yo lo primero que hice fue pedir clases de actuación. Y tuve la fortuna y la suerte de que personajes como estos que les estoy nombrando me dijeran, Mayrita, ¿qué te parece si ensayamos? Vamos a repasar letra. No, bueno, era una cátedra. De aquí soy, ¿no? Por supuesto, ver a María Victoria perfectamente arreglada porque nadie la veía, y estaban haciendo baila conmigo, y mi hermana era la hija o la nieta de María Victoria, y veíamos que María Victoria se paraba afuera de la puerta del foro donde estaba el reloj que marcaba así el minutero, y ella se esperaba hasta que diera la hora en punto para que ella entrara al set perfectamente arreglada, maquillada y ya con los textos aprendidos. Una diva. Pero una diva en la extensión correcta, porque hay divas que hoy confundimos a las divas con las... No me hables, por favor. Sí. A mí nadie me dirige la palabra, yo llego a la hora que yo quiera, etcétera. No, ella, una diva con la educación de una diva, puntual, perfectamente estudiada, profesional, encantadora, amable, buena compañera. Claro. Esa es una diva de verdad. ¿no? Sí, comparto igual. Y entonces, bueno, yo me acuerdo mis primeras experiencias con pues, Eduardito Capetillo, Marianita Garza, ver la primera vez sentado a Ricardo Arjona así. No, porque nadie lo pelaba. Hijo. Y Luis, me acuerdo que Luis le estaba dando la grandiosa oportunidad de que hiciera pequeños beats en la novela, porque las canciones que cantaban Eduardo y Mariana eran de Arjona, ¿no? Y cuando Arjona se paraba era así como un resorte de lo alto que es. Y ve dónde está Ricardo hoy en día, ¿no? Entonces sí tuve la oportunidad me divertí horrores, porque en la segunda parte Ricky Martin, Sasha, Vivi Gaitán, Eric Rubín, mi hermana otra vez, Marcos Valdés, los Botellita de Jerez. No, bueno, era una bandota divertidísima. ¿Y te enamoras ahí? No, ahí no me enamoré.
yo conozco en el... deja que se me cuatrapean las fechas tú. Conozco un brasileño en un desfile de modas de L'Oréal. ¿Con el que te casaste? Con el que me casé. Y me casé muy enamorada, que además era... ¡ay, qué cosa de guapo! ¡Qué cosa! Yo creo que en mis vidas pasadas fui reina de algún carnaval en Brasil, porque yo tengo ahí un problema con los brasileños. Y estuvimos 7 años juntos. Nos casamos porque finalmente él no estaba de manera documentada bien en México y un abogado dijo, si te casas con él ya no te lo sacan del país. Dije, por supuesto que me caso. ¿Dónde firmo? Y bueno, pues era un hombre muy guapo. Yo estaba haciendo telenovelas en Televisa y él se fue a trabajar a Cancún y ahí lo perdimos. Houston, lo perdimos. Y se terminó la historia. Y se terminó la historia, él se regresó a Brasil, desgraciadamente ya falleció hace como 2 años, estuve en contacto con sus hijas y murió Ricardo, sí. Y después sí te enamoras, pasa el tiempo y sí te enamoras de un actor. Ay, no le digas actor, Matilde, por favor. Muy guapo. Muy guapo, sí, muy guapo, pero Octavio no es tan buen actor. Perdóname, ex marido, pero es cierto. Yo ya estaba en Azteca, ya me había ido de Televisa, me fui a Azteca y en Azteca estábamos haciendo mi primer protagónico, que era Rivales por Accidente. Ya era protagónico. Ya era mi protagónico con Karen Sentíes y se nos cae el grandísimo Guy Ecker al 10 para la hora, dijo, ¿saben qué? Ya no la voy a hacer. Y entonces entra el señor Javier Díaz Dueñas como protagonista, director, actor, director y todólogo de la telenovela para hacer una telenovela de comedia y ahí estaba Octavio. Pero Octavio y yo ya nos conocíamos porque habíamos modelado antes. Y a mí, yo no soy tan de güeritos. Octavio es güerito, y a mí los güeritos no son mi hit. ¿Y entonces? Es que a mí me gustaba Omar Germenos. Morenón, de ojo verde. Moreno, guapo, claro, de ojo verde, sí, pero Omar Germenos no me pelaba. Entonces yo dije, le voy a ver si le doy celitos o algo. Y le empecé a tirar el perro a Octavio delante de Omar. Hijo. Omar así de... hacen bonita pareja. Y yo, idiota. A Omar le valió madre. Y entonces Octavio me dijo, pues vamos a salir. Pues bueno, vamos a salir. No, me enamoré así otra vez, pero bestial. Y estuvimos 9 años juntos y con él tuve a mis 2 hijos. Y con él tuviste a tus 2 hijos. Y yo me acuerdo que porque los fotografiamos, les hicimos cantidad de cosas en la revista, o sea, 2 modelos, pero de concurso, espectaculares, cuerpazo. Bueno, ustedes hicieron las fotos de mi embarazo con él. Claro. Hay unas fotos hermosísimas. Sí, yo de 7, 8 meses de embarazo con Octavio. O sea, modelos de Preciosa. La revista GQ, de la que me pongas enfrente, maravilloso. Una pareja, o sea, de llamar la atención, de voltear a ver. Sí. ¿Cierto, no? Sí, la verdad es que es un extraordinario papá, es un pésimo marido, pero es un extraordinario papá. Hoy en día nos llevamos muy bien, yo lo respeto muchísimo. Estaba yo muy enojada con él, pero... Te puso el cuerno, ¿no? Me puso el cuerno el menso. Y bueno, a final de cuentas, uno, en el momento que te enteras, de veras, haz de cuenta que te incendias por adentro. Y ¿cómo te enteraste que Octavio te puso? Por menso. Señoras, nosotras siempre tenemos un sexto sentido, háganle caso. Hay cosas que los señores que son cuadraditos y que son muy estructurados, en cuanto rompen el molde, dices, aquí está pasando algo. Y siempre te das cuenta que algo está fuera de lugar. Somos mujeres. Entonces, no me había yo dado cuenta de nada. De nada, hasta que de pronto empezó un ataque de estás gorda, no sé qué, y bueno, de tocarme ni hablamos, ¿no? O sea, ya, un semáforo. O sea, otro embarazo, pero ni el Espíritu Santo, por Dios. Y entonces una amiga mía me dijo, escúlcale sus cosas. Y yo, no. Yo soy una mujer tan segura de mí misma que si yo siento celos, en ese momento digo,
aquí o se acaba o me explicas, porque yo no voy a estar viviendo esto. Si yo siento celos es porque algo está pasando. Mientras soy una mujer que las cosas estamos porque queremos estar los dos. Claro. Si ya tú te quieres ir con alguien más o yo ya no, esto ya no funciona, te lo voy a decir. Y entonces, pues me entero porque el babas dejó las cosas ahí. O sea, yo no estoy de parte de que las mujeres pongamos el cuerno, pero como que somos un poco más hábiles, ¿no? Los señores, luego te das cuenta. ¿Qué dejó? Dejó sin querer, los dos, pues con esta vocecita, yo también hacía doblaje y hacía voces para publicidad, y él tiene una voz espectacular. Y pues de repente grababa en la casa, tenía su estudio dentro de mi casa, que era una oficina así chiquita, muy linda, y teníamos prohibido fumar adentro de la casa porque estaban los niños. Y entonces, pues yo llego de trabajar, dije, me voy a hacer unas quesadillas. Hijo. Ay, se me antoja un cigarro. Dije, pues voy al estudio. Ahí seguramente Octavio tiene cigarritos. Entonces me siento, toco sin querer la computadora. No me acuerdo si estaba el encendedor o algo ahí cerca. Toco la computadora y la computadora se prende. Y yo fumándome mi cigarrito me acerco a ver qué estaba grabando Octavio, ¿no? Y no estaba grabando nada. Eran los textos que el señor le estaba mandando a la nueva galana. Ay, no. Ahí fue, es cierto lo que estoy leyendo. Le pego un grito, el otro baja, me ve con la computadora abierta, la cierra y ¿cómo te atreves? No, ¿cómo te atreves tú? O sea, dejas las cosas aquí. O sea, ¿cómo te atreves tú? Por supuesto. Y de ahí ya no hubo manera de reponerlo, ya estaba fracturada la relación, intenté que fuéramos a terapia, ya no había manera. Ya afortunadamente la relación ahí se acabó. Al principio fue muy doloroso, porque yo tenía la idea de un Octavio muy estructurado, muy cuadrado, muy cuadrado. Y de pronto se me cayó. Por supuesto. ¿No? Y además, Fabián tenía 1 año, 3 meses, 1 año, 4 meses. Cuando ¿Ivana cuánto tiempo tenía? Ivana se lleva 3, Ivana tenía 4 años. Oh, estaban chiquititos. Entonces fue brutal. Yo estaba grabando telenovela y yo llegaba con los ojos así de llorar. Y entonces, ¿quién me apapachaba? Pues había un camarógrafo que me apapachaba. Sí. Y Mayra, tú no te preocupes, Mayrita, todo va a pasar tan guapa, Pues sí. no sé qué, no sé cuánto. Y 8 meses después me enamoro de Paco. Te enamoras de Paco. Y duré 10 años con el señor camarógrafo. ¿Y qué pasó con Paco? Fui muy feliz con Paco, un hombre muy educado, muy entero, le entró al toro con mis hijos, cosa que provocaba un conflicto enorme entre Octavio y Paco, porque no se peleaban por mí, no. Entonces, Se peleaban por el amor de mis hijos, a ver quién tenía más poder sobre los niños, ¿no? Entonces, Paco, pues viviendo conmigo, pues era el que convivía con los niños, el que ponía reglas. el de día a día, claro. Y claro, él también trabajaba de lunes a sábado, siendo camarógrafo en Azteca, pues lo veía yo hasta en la noche, pero pues sí, había reglas muy básicas que Paco para la convivencia era muy estricto. Y Octavio, como había una cola que pisar, pues entonces Octavio era de los que pues hagan lo que quieran, ¿no? Oye, el niño ya sabe andar en bicicleta. Pues sí, güey, si tú no le enseñas a andar en bicicleta, yo hubo alguien que le enseñara a andar en bicicleta. Y entonces ese pleito hasta la fecha no lo he podido curar y me llevo muy bien con los dos, tanto con Octavio como con Paco. Octavio siempre ha sido un papá impecable. O sea, es colegiaturas, presente, cuando le toca quedarse con los niños se los lleva. Si yo estoy atorada con el trabajo, me dicen, no te preocupes, el diario pasaba por mis hijos a las 7 de la mañana para llevarlos al... ¿Se volvió a casar Octavio? Ni Octavio ni Paco. ¿Cómo? ¿Ninguno de los dos? Uno que los deja marcados. ¿Ya qué le vamos a hacer? Pues algo hay ahí, ¿no? Ninguno de los dos. Algo hay ahí. Ninguno de los dos.
Los dos muy profesionales, muy éticos como seres humanos. Los dos son abismalmente distintos, pero los dos han sido grandes hombres a nivel imagen y presencia en mis hijos y conmigo. Cuando tienes a Ivana, cuesta trabajo tener a Ivana. Sí, fue un viacrucis embarazarme. ¿Verdad? Fueron muchos años. Yo me acuerdo la felicidad para concebir, para que ya estoy embarazada de Ivana. Imagínate hace cuántos años nos conocemos. ¿Cuántos años tiene tu hija ahora? 22. 22 años. 22. Pues sí, nos conocemos desde antes de que me casara. Sí, por supuesto. Desde antes de que me casara. Y entonces, a ver, recuérdame y dime si estoy bien. Yo me acuerdo que cuando quieres adoptar, Octavio no quería. No. Fue un viacrucis ahí porque tú estabas, claro que voy a adoptar, y él no quería. Y él no quería. Mi embarazo fue muy complicado. Afortunadamente me pude embarazar. Sé lo que es tener un hijo en el vientre, sé lo que es parirlo. Y cuando ya tengo a mi primera hija, después de muchos tratamientos de fertilidad, yo quería el segundo. Dije, bueno, si ya tuve a la primera, pues como conejo con el segundo, ahí viene el tercero, ¿no? Y la vida me dijo no, y no, y no, y otra vez tratamientos, y otra vez un montón de dinero, y esperar cada mes a ver si pegaba y no pegaba, y llorar, y llorar, y yo decía, ¿por qué no? Yo me pegaba así en las ventanas de las tiendas de cositas para bebés, y yo veía embarazadas y carriolas por todos lados. Y claro, mi hermana, la familia, todo el mundo me regalaba el pantaloncito, el cinturoncito, el mameluquito, y yo los odiaba, ¿no? Porque no pegaba. Y cuando yo le planteo a Octavio la posibilidad de adoptar, porque cuando yo era niña, en las pláticas de la sobremesa con mis papás, pues salió al tema, siempre salían temas, ¿no? ¿A qué le temes? De que el día que te mueras no quisieras morirte de eso, o si vas a tener hijos, ¿cuántos hijos vas a tener? Y yo decía, yo voy a tener 2 hijos míos y voy a adoptar uno. Uno, ¿verdad? Y mi papá decía, ¿pero por qué quieres adoptar? Pues porque nosotros somos 3 hijos y para mí era el número perfecto. Claro. Yo me divertí mucho con mis hermanos, me peleé mucho con mis hermanos, pero nos amábamos y nos amamos profundamente. Entonces yo decía, bueno, yo voy a cooperar con la humanidad con 2 y yo quiero adoptar a un niño, ¿no? Ayudar a un niño a que se integre a la familia. Lo dije un par de veces y nunca más lo volví a mencionar hasta que el doctor me dijo, ya no puedes tener más hijos. Entonces yo dije, pues yo alguna vez dije, yo quiero adoptar. Y Octavio me dijo que no. Me dijo, no, estás enferma. Claro que no. Y era tal mi obsesión, porque te digo que soy necia como yo sola, empecé a investigar por mi cuenta. No les dije nada. Y le preguntaba a las piedras, oye, ¿no conoces a alguien que haya adoptado? O salía el tema de la adopción y yo me metía a la plática. Ay, fulanita adoptó, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuánto le costó? ¿Cómo estuvo? Yo me enteraba de todo. Y entonces en el proceso toqué muchas puertas, hablé con mucha gente. Tenía yo, o sea, Ivana tenía, yo me embaracé a los 38, parí a los 39. Así que tenía yo 41, 40 años cuando empecé a investigar sobre la adopción. Y me decían, usted ya está muy vieja para pedir un bebé. Híjole. Yo decía, pero si tengo 40. No, usted quiere un bebé recién nacido. No, le toca a uno como de 11. No, a ver, espérame. Tengo una de 1 año y medio. Yo quiero un bebé chiquito para que se integre a la familia. Y así fui pasando de lugar en lugar. Hablé con la gente del DIF, fui a casas hogares, hasta que conocí un centro de adopción en Mexicali. Hablé con la directora del centro de adopción, justamente una mujer también con hija adoptiva e hija biológica. Así que me entendía perfectamente bien y vivo el proceso. Pero para convencer a Octavio, le tuve que decir, ¿sabes qué? Te voy a confesar que ya toqué puertas, me las cerraron, me dijeron vieja, tengo que andar viendo mi temperatura, ya gastamos mucho dinero. Yo creo que yo estoy equivocada.
Ya toca. Realmente tú tienes toda la razón, adoptar es una locura. Digo, pero me gustaría que me acompañaras a una plática para darnos... Es un tema genético. Mejor, Ale, te acompaño. Mira. Para que te des cuenta de que estás equivocada, Qué Mari. inteligente tú. Y la llevé a una plática donde nosotros éramos la 10ª pareja de papás que querían, de parejas que querían adoptar un bebé. El único de los 20 que estábamos ahí que no quería adoptar era Octavio. Entonces, cuando Octavio empezó a oír las situaciones de todos los demás, de cómo se querían embarazar, por qué no habían podido tener un hijo, el otro se quebró y dijo, ok, vamos a intentarlo. Yo no voy a hacer nada. Le dije, tú no hagas nada. Pues ya hice todo, aparte tú. Tú relajadito, tú nomás coopera, firma y pon la lana. Y lo demás no me importa. Y a los 8 meses llega Fabián. ¿Y te lo dan? ¿Cuánto tiempo tenía Fabián? A mí me hablaron para decirme que la mamá había entrado en labor de parto. Yo estaba aquí en México, íbamos rumbo a Cuernavaca cuando nos avisaron y era sábado. Fabián nació como a las 9 de la noche de ese sábado y yo me quería lanzar el domingo a Mexicali a recoger a Fabián. Y me dijeron, no, espérate. Ahorita tú estás entrando a labor de parto, así que Fabián tiene que ser registrado. Mira. Y yo fui por Fabián 4 días después. Yo llegué a Mexicali el martes o miércoles. Fabián nació el sábado, el miércoles yo estaba a las 7 de la mañana en Mexicali y me entregaron a Fabián a las 7 de la noche. ¿Fuiste sola o fuiste con Octavio? No, yo fui con Octavio y con Ivana. Oh. Ivana vivió el proceso de que su hermano me lo entregara, nos los entregaran, y esa fue la primera vez que yo vi a Octavio llorar de felicidad. Ay. Así cayó, porque se lo entregaron a él. Ay, mira. Estábamos en una capillita. Es que la experiencia fue mágica. Nosotros llegamos a las 7 de la mañana y lo primero que dije es, quiero ver al bebé. Me dijeron, no. Tienes que hablar primero con el pediatra, tienes que hablar con el abogado para que chequen todo. Pues yo quiero ver al bebé. No. Espera. Te estás dilatando, así que calma. Dije, ok. Entonces ya hablamos con el pediatra, cuánto había pesado, cuándo había nacido, que si el cordón, porque yo quería guardar la sangre del cordón umbilical, y ya hicimos todo esto, comimos. Y yo así de, ¿ya? No, ya viene el abogado para acá. Ya hablamos con el abogado habló de cómo era el proceso, estás en una adopción directa, no eres la mamá del bebé hasta que la mamá biológica firme 2 veces ante el juez de la familia. Y entonces, ¿yo qué soy? Eres la mamá en custodia, en lo que el proceso se cierra. ¿Se podía arrepentir la mamá? Sí. ¡Ay, qué duro! Pero estudiando todo el proceso de la adopción, platicando con gente que está muy involucrada con el mundo de la adopción, cuando una mamá decide dar en adopción a su hijo, ya pasó por un proceso emocional, mental, para tomar esa decisión. Entonces, para llegar a ese paso, ya lloró, ya suplicó, ya perdonó, porque hay un papá de por medio. Claro. Y normalmente el papá abandona, ¿no? Entonces, la mamá dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago con este bebé? Entonces, la mamá biológica de Fabián decide dar a Fabián en adopción cuando ella tenía 6 o 7 meses de embarazo. Yo me hice cargo del hospital, de todo su proceso alimenticio, vitamínico, todo para que ella estuviera, porque en ese momento me enteré de que ella estuviera sana. ¿Sin conocer tú a la mamá? No nos conocimos nunca. ¿Nunca se conocieron? No. Cuéntame esa parte cuando llega Fabián. Ustedes están en una capillita y... Sí, llegamos pues ya pasa todo eso, me dice la chata, que es la directora del centro de adopción, me dice, dame la ropita para el bebé, amarilla, ¿no? Yo no soy religiosa, pero pues te lo entregan en una capillita, entonces nos mandaron a cambiar y pasaron por nosotros a las 7 de la noche, llegamos a la capilla y salió una monjita. Luego salieron 2 amigos nuestros que son padres adoptivos con el bebé envuelto. Hablaron acerca de Dios y que ellos eran la extensión para entregarnos a Fabián y le dieron a Octavio a Fabián.
Fabián cayó de rodillas, Octavio cayó de rodillas con Fabián en brazos, Ivana no entendía y empezaron a llegar niños con regalos. Y nosotros decíamos, pero ¿qué es esto? Ay. Esos niños estaban viendo el proceso de cómo llegaron ellos. O sea, todos los niños que llegaron con regalo eran niños adoptados que habían visto por primera vez el proceso exactamente igual de cuando sus papás los habían ido con Ay, ellos. ve esta cosa. Entonces, pues así llegó Fabián y ha sido una bendición. Como todos los escuincles, tienen sus momentos buenos y sus momentos malos, pero ha sido como ser humano la mejor experiencia de mi vida, porque me di cuenta que tengo la misma capacidad de haber amado a dos seres, habiéndola parido por manera biológica, como haberle parido con el alma. Mira. Entonces sí, me siento muy afortunada y te puedo decir que es la misma joda. Por supuesto. Y Fabián siempre supo, ¿verdad? Siempre. Creo que la verdad supera cualquier cosa y además es un acto de amor absoluto. No, bueno. ¿No? No, bueno. No hay nada que ocultar, no hay nada que temer. Es tanto la madre biológica que por amor da a su hijo para que tenga mejores oportunidades de vida, como yo, madre adoptiva, que recibo a ese bebé con todo el amor del mundo. Y después llega Luciana a tu vida. Sí, pero esa es otra historia. Pero esa es una historia muy fuerte. Muy fuerte. Sí, es una historia muy fuerte. Luciana... ¿Cuántos años tiene hoy Luciana? 11. 11 años. Sí. ¿Y tú la tienes desde hace cuántos años? Hace 10. O sea, hace 10 años trascendió Lorena Rojas. Así es, correcto. Oh. Sí, hace 10 años. Ay, parece que fue ayer. Pero ya tengo una prepuberta en mi casa. Híjole. ¿No? Pues sí, todo el mundo sabe que la historia fue muy dura. Mi hermana luchó contra el cáncer durante 9 años. ¿Cáncer de qué tenía Lorena? Lorena empezó con cáncer de mama. Madre mía. Lo superó. Después de varias quimioterapias y de varios procedimientos, a Lorena la dieron de alta. Y le dijeron, ya no tienes cáncer. ¿Ok? Pues dimos por hecho que ya había pasado. Sí. Y luego vinieron varias circunstancias de la vida que la hicieron colapsar emocionalmente. Y de todo lo que yo he aprendido, porque no puedo decir que todo el cáncer es igual, pero sí entiendo que el cáncer es una enfermedad de toda la existencia del ser humano, pero hoy se ha destapado de manera brutal porque es una enfermedad psicosomática. Sí, ¿verdad? Si es psicosomática, viene del psique y viene de nuestro estado emocional. No quiero decir que sea únicamente emocional, hay muchos factores que pueden detonar un cáncer, pero en la experiencia que yo tuve con mi hermana, el cáncer de mi hermana y los 3 cánceres de mi hermana fueron totalmente emocionales. Totalmente emocionales. Mi hermana, una mujer brutalmente disciplinada en su manera de comer, de hacer ejercicio, de prepararse, de ser, de estudiar. Una mujer muy disciplinada. A lo mejor ese exceso de disciplina era muy dura con ella misma y le costó mucho trabajo entender durante su niñez cuando mi papá nos abandonó. Y luego llegó Héctor, que es mi papá de toda la vida, que es el marido de mi mamá, que ese sí fue el hombre que fungió como padre, no mi padre biológico, pero a mi hermana le costó trabajo entenderlo y asimilarlo. Al principio yo creo que mi hermana buscaba en sus parejas esta imagen paterna que no logró tener a final de cuentas. Y su primer cáncer fue por un desamor, luego lo superó, luego vino el cáncer de hueso, que fue, digamos, provocado por una enorme culpa, porque la mejor amiga de mi hermana murió en su casa en un año nuevo, estando mi hermana aquí en México, y mi hermana se sintió muy culpable porque no estuvo apoyando a Blanca en su momento, ¿no? Minimizamos todos el dolor que tenía en ese momento Blanca, y muere Blanca, y a los 3 meses se desata, se va el cáncer a hueso. O sea, habíamos estado limpias, ¿qué te gusta? 2 años. Madre mía. O sea, ya estábamos libres de cáncer cuando viene este momento, y al poco tiempo era el cáncer en el hueso.
vinieron otra vez tratamientos, Lorena lo superó, estuvo en terapia para trabajar todo este duelo y luego pierde su casa en Miami. Estaba de la mano el proceso de adopción de Luciana con la pérdida de la casa de mi hermana y haber perdido su casa para ella fue brutal. ¿Por qué perdió su casa, Lorena? Porque Lorena compró en una época muy cara en Miami. Híjole. Compró en una época muy cara, no la asesoraron bien, le dijeron que era importante que ella tuviera una casa con mucho bluff, por este rollo de la pretensión, y mi hermana compró una casa espectacular. Hijo. Y se desploma el mercado en Miami y todo Estados Unidos se desploma, y entonces la casa de mi hermana pues ya no costaba lo que a ella le debía al banco. Hijo. Entonces los intereses se volvieron su coco y el banco le dijo a Lorena, suéltala, porque a mí tú me debes 750 y la casa ya no vale 750, vale 450. Y entonces le quitan la casa y está el proceso de adopción. Y estaba el proceso en el ínter de adopción. Lorena ya había pasado por igual el proceso como el mío y yo estuve muy cerca con ella porque ella quería ser mamá. Pero la oncóloga le dijo, imposible. O sea, tu cuerpo se alimenta. Hay algo que sucede con el cáncer muy prematuro cuando es de mama. El cáncer se alimenta de nuestras hormonas. Entonces, cuando las mujeres como mi hermana, que le detectan un cáncer a los 35 años, el cáncer se desarrolla de una manera voraz porque se va alimentando de tus propias hormonas. Y si tienes 35 años, tus hormonas están al tope. Claro. Entonces, pues es muy angustiante y es muy agotador vivir el proceso de curación como tal. Y entonces Lorena, por más que hubiera congelado óvulos y demás, la doctora le dijo, ¿para qué te metes en problemas? No tiene ningún sentido. Y pues primero se enojó conmigo porque le dije, ¿por qué la necedad? Ay, porque tú ya tuviste, pues por lo mismo. Sí. Yo ya paría una, ¿por qué no adoptas? Bueno, había que dejarla que viviera su proceso. Finalmente dijo que sí, vino a México, intentamos adoptar aquí en México, no lo logramos. En ese entonces, el centro de adopción donde yo adopté a Fabián, lo habían cerrado porque la chata había pasado un muy, muy mal momento de salud, entonces no había quien atendiera el centro de adopción. Ahí hubiera estado ideal. Si no, ahí hubiera estado ideal. Sí. Pero bueno, también Lorena siempre fue una mujer que tomaba decisiones por su cuenta y yo me enteraba después. Tampoco creas que yo era la hermana mayor que cuidaba a la hermana menor. ¿Y la confidente? No, o sea, sí confidente, pero había cosas que Lorena decía, no las voy a hacer como tú digas, las voy a hacer como yo quiera. Ok, vas. Finalmente Lorena se topa con ayuda importante y amigas maravillosas en Miami que la ayudan a vivir su proceso de adopción en Miami, y llega Luciana cuando Lorena ya había perdido la casa. Ella ya vivía en un departamento y había conocido a un cuate, y llega Luciana. Inmediatamente nos fuimos a conocer a la chamaca, y todo el proceso fue precioso, pero Lorena ya estaba mal del hígado. Cáncer en el hígado. Ya teníamos cáncer en el hígado. Y claro, ella lo había minimizado y todos lo minimizamos, porque si ya habíamos sobrevivido a un cáncer de mama y ya habíamos sobrevivido a un cáncer de hueso, el hígado... Así que nos la pelaba, decíamos nosotros, no hay bronca, lo vamos a librar y vamos con los mejores médicos. Y ella, junto con sus amigas y gente a la que amamos hasta el día de hoy, que estuvieron cerca de Lorena, buscaron las mejores opciones, incluso su oncóloga. Y le hicieron un tratamiento que era muy innovador, pero no fue la mejor opción. No fue la mejor opción. Y ya con el hígado, el hígado es uno de los órganos más sensibles en el cuerpo, y de ahí se desató, ya la metástasis se fue a cerebro.
¿Y cuánto tiempo tenía Luciana cuando Lorena trasciende? 1 año 3 meses. Ay, Dios mío. ¿Cuánto tiempo la pudo tener? 1 año 3 meses. 1 año 3 meses. Porque Luciana llegó bajo el mismo procedimiento que llegó Fabián. Claro, en Miami fue distinto porque Lorena la escogió la mamá. La mamá biológica escoge, tiene así como las historias de vida de cada una de las mamás que quiere adoptar, y ella escoge a Lorena y le entrega a Lorena el día que nació. Claro, por ley también la bebé se tiene que quedar 72 horas en el cunero y demás, pero la mamá le dijo, ahí está tu hija, aquí está la leche, dale de comer tú, y a las 72 horas Luciana ya estaba con Lorena. ¿Y qué pasa con la pareja de Lorena Rojas? Lorena vivió con ese proceso con Jorge, lo vivió muy fuerte porque Lorena estaba muy débil y Jorge la ayudó muchísimo. Jorge la ayudó, pero todo el proceso agotó a Jorge. ¿Verdad? Jorge ya no iba a trabajar, le había propuesto matrimonio a Lorena, Lorena a mí me dijo, no, me voy. Primero dijo, me voy a casar. Y dijimos, bueno, pues ok, ahí nos invitas a la boda. Luego, cuando yo fui a verla, me dijo, no me voy a casar. Incluso Jorge me dijo, ya sé lo que dice, lo que piensa tu hermana, pero yo si nada más quisiera estar con tu hermana por los papeles, pues me caso con una cubana y ya. Sí, pero no te casaste con la cubana y estás con mi hermana y aparte hay un bebé, ¿no? Y Lorena me dijo, cuando yo me fui a Miami el último mes de vida de Lorena, o sea, Luciana tenía 1 año 2 meses, híjole, yo platiqué mucho con mi hermana, mucho, estuve junto a su cama durante 4 semanas y 2 días, estuve pegada en el hospital, la dejé un fin de semana que me vine yo a dar un taller y cuando regresé ya la estaban sacando del hospital, pero yo estuve junto a ella en la mañana, en la tarde y en la noche. O sea, mi mamá llegaba, me daba ropa, yo me bañaba, dejaba a mi mamá un rato, me iba yo a cuidar a Luciana, me regresaba mientras Jorge se iba a trabajar, pero Lorena no quería estar con Jorge a final de cuentas y Lorena adoptó sola. Adoptó sola, ¿verdad? Adoptó sola. Lorena, cuando Luciana llegó, ellos tenían 3 meses de vivir juntos. O sea, nada. Nada. Y Lorena fue muy clara con Jorge. Y, o sea, y te digo esto como si fuera la que lo estuviera viviendo, porque mi hermana me lo contó a mí. Y Lorena te dejó a ti, a Luciana. O sea, no es que Lorena me dijera, te dejo a mi hija. Entonces. Porque yo siendo Lorena, no te voy a decir, te dejo a mi hija, porque yo no me estoy dando por vencida. Ay, claro. Si yo te digo, te dejo a mi hija, es que me estoy muriendo, que me voy a morir. La derrota total. Lorena nunca se sintió derrotada. Ay, o sea, Lorena no me dijo, eso estaba más que hablado. O sea, como hermanas, yo fui mamá primero y siempre le dije a mi hermana, el día que yo no esté, el día que yo falte, están ustedes dos, mi hermano y tú, para que se hagan cargo de mis hijos. Y Lorena siempre me dijo, tú ni te preocupes. O sea, mi hermana es madrina, es mi comadre de mi hija, obviamente, ¿no? Mi hermano no, porque mi hermano es el anticristo y mi hermano me dijo, yo no creo en esas porquerías, no sé qué. Entonces, pues él no. Pero yo sé que cuento con ellos, no lo tengo que firmar. Sí, entiendo. O sea, es un hecho, es algo dado, ¿no? Entonces, si yo hoy no estoy y mi hermano vive y mis hijos lo aguantan, seguramente Walter cuidará a mis hijos, ¿no? Pero eso ya estaba implícito. ¿Y Jorge por qué no se queda finalmente con Luciana? Porque hay una cosa que se llama ley. Pero él nunca pidió quedarse con la niña. No te puedes quedar con ella si tú no eres el padre biológico de la niña. Mira. Si tú no estás legalmente para quedarte con la niña. Okay. Si cuando Lorena fallece, la única que es madre de la niña en un acta de nacimiento y ante los papeles, solamente Lorena es la madre, ¿cómo alegas que hay un papá? Aunque yo me haya portado bien y aunque yo haya sido muy buen hombre contigo. Yo quise darle los apellidos a Luciana de Octavio para que se apellidara igual que mis 2 hijos y la ley me dijo, no.
Aunque suene muy romántico y muy lindo, No. la ley, si él no vive contigo, yo no le voy a cambiar los apellidos a tus hijos nada más porque a ti se te dio la gana. Porque se oye muy bonito. Porque se oye sí. bonito, Sí. porque los tres que se apelliden igual, ¿no? ¿Qué pasó con Jorge finalmente? Jorge se suicidó. Ay, Dios mío. Y la gente cruelmente a mí me achacó una responsabilidad que no me corresponde, porque yo no tomé la decisión rudísima Sí. de decir, ay, se ven, Claro. pero tampoco se suicidó porque yo le quité nada. O sea, la vida le quitó a la mujer que la amaba, ok, estoy de acuerdo, qué duro, pero yo como mamá, como hermana, como hija, yo me tengo que apegar a lo que dicta la ley. Yo no puedo hacer algo en contra de la ley. Oye, te voy a decir algo, menos en Estados Unidos, ¿eh? Por Dios Imagínate yo santo. en Miami con mi hermana Sí, a sí. horas de morir y mi mamá me decía, ¿qué vamos a hacer? Encárgate. Estoy a punto de perder a mi hija y yo no voy a hacer nada, Mayra, te toca a ti. Ay, Mayra. ¿No? Yo viendo a mi hermana que se me está yendo y una bebé de 1 año, 2 meses que no No. tiene la culpa de nada. No, bueno. Entonces yo le hablé a la abogada que llevó el proceso de adopción de Luciana, le hablé para decirle, mi hermana se está muriendo. ¿Qué hago con la bebé? Pues sí. O sea, nada más explícame qué hago con la bebé. Y la abogada, lo he dicho muchas veces y lo repito honestamente, pues ya pasaron 10 años, sácala. La sacas ahorita, porque si tú no sacas a la criatura del país, en cuando el doctor dictamine que tu hermana ha fallecido, el Estado te quita a la Ay, niña, no. la meten a un lugar de cuidado y tu mamá, que es a la que le corresponde la patria potestad por ley en Florida, se tiene que quedar a vivir el proceso aquí. Ahora. Y entonces eso hiciste, te trajiste a Luciana. Al otro día yo no vi morir a mi hermana. Ay. Yo me subí a las 7 de la mañana en un avión con Luciana, una carriola y una pañalera, y yo no vi morir a Lorena. Dejé a mi mamá con una de mis tías y una de mis primas, sola, Ay, Mayra, qué rescatando a la criatura. Claro. Ahí se quedó Jorge. Porque yo le expliqué, y lo vuelvo a decir, aunque la gente me ataca y fue súper ruda conmigo. No, pero ¿cómo? Yo no le arrebaté a nadie nada. Al contrario, salvaste una Tenía niña. yo que salvar a esa niña. Sí. Jorge estaba en ese entonces ilegal en Estados Unidos, ¿De dónde era Jorge? español, y habían venido a México a pasar la Navidad y el Año Nuevo con nosotros. Cuando Lorena entró, estamos hablando diciembre, mi hermana murió el 16 de febrero. Híjole. Estamos hablando de 2 meses de diferencia. Se van a México, Luciana estaba chiquita, tenía 1 año, regresan, me habla Lorena enojadísima porque detienen a Jorge en la entrada de migración porque Jorge estaba ilegal. Entonces a Jorge lo detienen, Lorena cargando a la niña más las maletas, a 2 meses de morir. Ay, Dios santo. Lorena estaba muy delgada, flaquita, débil. Me dice, ¿yo qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? A ver, calma. A ver, ¿quién te puede ayudar ahorita? Deja a Jorge que se quede a resolver el problema. Resuelve tú el tuyo. Sí, Vete a la sí, casa, sí, bla, sí. bla, bla, bla. Y le dan a Jorge la libertad de salirse porque Lorena solicita al Marshall en el aeropuerto que por favor le den un tiempo para que él arregle los papeles y le dicen a Jorge, por ella Te está salvando. te vas, traes una ciudadana americana, que es la niña, te vas y te tienes que ir a España a arreglar tus papeles y regresas. Obviamente Jorge, cuando Lorena fallece, Jorge seguía ilegal, Claro. porque nada más habían pasado 2 meses y Jorge se había quedado a vivir este proceso. Híjole. Entonces, legalmente yo no le podía dejar a Jorge a la niña porque se la iban a quitar. Sí, por supuesto. Hubiera sido mi mamá, hubiera sido el que sea, le hubieran quitado a la niña. Entonces, yo me la traigo a México, todo el mundo está consciente, mi mamá, que eran los más importantes, mi mamá, Jorge y yo, mi hermano, mi papá, éramos los que estábamos conscientes de lo que estaba pasando. Y todos estábamos en comunicación y todo el mundo dijo, tráete a la niña. Yo me traigo a la niña, entro a México. En Estados Unidos nadie me dijo, ¿y usted a dónde va con esa niña? Qué fortuna.
porque el pasaporte de la niña decía Luciana Rojas. Y yo me apellido Rojas, yo soy Mayra Rojas. Y traigo un papelito firmado por mi hermana que autorizaba a mi hermana que yo, Mayra de las Rojas González, sacara a la niña de Estados Unidos mientras ella está viviendo un proceso de cáncer. Yo entro a México, en México me dicen, ¿y esa criatura? Y yo le dije a la persona de migración, le dije, mi hermana se está muriendo. Ay, y es su hija. Ay, Pásele. Digo, soy una persona pública y de alguna manera pues no me voy a quedar callada si me detienen en el aeropuerto, ¿no? Pasó todo esto, mi hermana muere al otro día, entró en estado de shock, yo fui a trabajar, llegué a las grabaciones con la niña y empezó una persecución mediática de todos los medios, de la prensa, en un acoso que en mi vida, en 30 y tantos años de carrera, había yo vivido. Por supuesto. O sea, me persiguieron en moto con unos enormes lentes, persiguiéndome, y yo no podía vivir un duelo. Había yo perdido a mi hermana, la más chiquita, había un bebé de por medio. Yo hablé con Jorge y le dije, vente a México, ponemos el microteatro en México. No, yo no me puedo ir. Bueno, aquí está la niña. ¿Tú quieres verla? Yo no te estoy diciendo que no la vengas a ver. Pero aquí en tienes México. que verla aquí porque la niña tiene que vivir el proceso aquí. Mi mamá está hecha pedazos. Se le acaba de morir su hija, la más chica. O sea, ¿cómo quieres que mi mamá viva un proceso? Todo lo de mi hermana, ropa, todo se quedó allí. Yo me regresé con la niña y a mi mamá le entregaron las cenizas de mi hermana hasta casi 10 días después. Espérame, mi hermana murió en martes. No es cierto, el viernes le estaban entregando las cenizas a mi mamá. Todo esto lo sabe Luciana. Sí, todo esto lo sabe Luciana, sí. Y además, bueno, pues hay algunas fotos en donde sale Jorge. Y bueno, Jorge vino una sola vez a México. Jamás mandó $1 para pañales, jamás mandó para una papilla ni un Gerber. Yo me encargué de pediatras, vacunas, el proceso legal, sostener a mi mamá, una separación. Sí, por supuesto. Finalmente mi marido no aguantó y dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo, Mayra. Octavio. No, Octavio ahí estaba. Yo ya me había separado, yo vivía con Paco. ¿No? Y yo llegué con una niña a la que no le pedí permiso a nadie. No le pedí permiso a mis hijos, no le pedí permiso al marido. Yo llegué y dije, este es mi trabajo, esta es mi responsabilidad. Y la voy a enfrentar. Quien quiera subirse al barco, bienvenido. El que no, se puede bajar. Por supuesto. Y estaba yo muy enojada, Matilde. Estaba yo muy enojada con la vida, con la situación. Y además, para acabarla, menopausia al 100%. Una pinche menopausia de esas así de bochornos, de que no puedes dormir. Bingo, ¿no? De que te pones el ventilador así, te encueras. Y luego te estás muriendo de frío, estás llena de mocos porque estás enferma. Entonces, entre la menopausia, un duelo mal llevado, porque además mi mamá me decía, si yo no lloro, no lloras tú. Y yo vengo de una familia de puras mujeres muy fuertes. Entonces yo no me podía quebrar. Entonces lloraba en la regadera, lloraba en la noche, porque había que sacar a un bebé adelante. En y México, a los otros dos. Por supuesto, o es sea, que no es solamente Luciana. No. Ivana tenía 12 años cuando llegó Luciana. 12. Y el otro mocoso 9. No, bueno. O sea, tenía yo 2 bebés más otro bebé, ¿no? Entonces sí estuvo rudo, estuvo bien rudo. Y luego, para acabarla, a los 10 meses de estar lidiando con abogados, porque, yo tengo una bebé de 1 año 3 meses. ¿Y ahora qué chipotes hago con ella? La vacuno, ya cumplió 2 añitos y medio, la tengo que llevar a la escuela. ¿Cómo saco papeles? Si los papeles son gringos. Claro. Entonces la niña estaba indocumentada en este país. Entonces había que estarla sacando cada 6 meses
para que la niña no me la detuvieran, sí. ¿no? ¿Y así lo hiciste? Nada más, afortunadamente fue una vez porque por fin encontré a alguien. Yo lo tengo que decir públicamente y hoy tengo todo el derecho de decirlo. Angélica Rivera, la güera hermosa, ella me ayudó muchísimo. Mira. Y nunca dijimos nada. Mira. No por el hecho del poder, ¿no? Sino ayúdame a agilizar los trámites. Bendito sea Dios. Ayúdame a que alguien del gobierno entienda el proceso y que me digan qué hacer. Porque mi expediente se perdió 2 veces en el registro de lo familiar. Me tardé 3 años y medio en adoptar a mi propia sobrina. 3 años y medio. No, bueno. Gracias, Angélica, pudimos contactar al cónsul en Miami para que nos soltara las cenizas de mi hermana. Ay, Dios. Angélica mandó a alguien a que hablara de parte del gobierno de México para que nos soltaran las cenizas de mi hermana y mi mamá, que estaba hecha pedazos, se pudiera regresar con su anforita, con su hija. Ay, ya. ¿No? Angélica me contactó con el que era el secretario del DIF para que yo pudiera empezar los trámites de adopción, porque la cola era interminable y la niña seguía creciendo. ¿Cómo le iba yo a meter en la escuela? Estructurar una historia atrás de una niña bueno, que no tiene la culpa de nada. Se logró. Sí, se logró. Creo que Luciana es una niña muy feliz, una niña que tiene una historia de amor, una niña muy amorosa, y finalmente hoy somos una familia extraña, ¿no? Pero somos una familia. Luciana convive con Paco, con Octavio, tiene hermanos, tiene abuelos, tiene tíos, que eso es lo que Lorena quería. Y tiene una gran mamá. Una gran Tiene mamá. mucha madre, sí, mucha madre. Dime brevemente, ¿das cursos? Hace tiempo estuve metida en lo que es la cosmética y el jabón artesanal. Me entretuve muchísimo, aprendí muchísimo y daba cursos, pero no, ya después se me vino así el montón de trabajo y lo tuve que dejar. Y luego estuve también hago todavía tatuaje de mama para todas aquellas sobrevivientes de cáncer, y he estado ligada un poco con Fundación CIMA. Y bueno, pues mamá, así oigo todos los días. Enorme mamá. ¿Tus redes sociales cuáles son? Mis redes sociales son Mayra-Rojas TV en Instagram y en Twitter. En Facebook, Mayra Rojas, ahí van a ver mi foto. Y en TikTok, Mayra Rojas 0413. Mayra Rojas, muchas gracias. Gracias a ti. Enorme entrevista, estás guapísima. Gracias. Tienes un talento enorme, te queremos ver más en la televisión y más personas con el corazón tan lleno, tan pleno y con ese carácter que, mira, tu papá no se equivocó, ¿eh? No, creo que no. Tu papá, la frase de tu papá, todas las oportunidades las has sabido aprovechar. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Un besote. Gracias. Y muchas gracias a ustedes. Yo soy Matilde Obregón. Gracias a todo el equipo que hace posible esta entrevista. Sé que les va a encantar. Hace mucho tiempo que no duraba tanto una entrevista, pero aquí había pues de todo. Maravillosa tu plática. Muchas gracias. Te aprendimos mucho, Mayra. Gracias, mi Muchas reina. gracias. Pásenla bien.